Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre un tema súper importante que son los inventarios. Los ponentes correspondientes son Pablo Santiago Contreras, Charin Nicole Muñoz, Ariana Juliet y quien les habla, Heider Enrique. ¿Qué es un inventario? Los inventarios forman parte muy importante para los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es el corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus balances generales y los gastos por inventarios llamados costos de mercancías vendidas son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios, ya que la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. Funciones de los inventarios. La planificación de las políticas de inventario. En la mayoría de los negocios, los inventarios representan una versión relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones principales de la empresa. Cada función tiene a generar demandas de inventarios diferentes y a menudo incongruentes. Las ventas se necesitan inventarios elevados para hacer frente con rapidez a la exigencia del mercado. La producción. Se necesitan elevados inventarios de materias primas para garantizar la disponibilidad en las actividades de fabricación y un colchón permisiblemente grande de inventarios de productos terminados facilita niveles de producción estables. Las compras elevadas minimizan los costos por unidad y los gastos de compras en general. La financiación son los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión corriente de efectivo y disminuyen los costos de mantener inventarios, almacenamiento, antigüedad, riesgos, etc. Los propósitos de las políticas de inventarios deben ser: 1. Planificar el nivel óptimo de inversión en inventarios. 2. A través de control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de lo planificado. Las funciones que efectúa el inventario son 4. Entre ellas tenemos la eliminación de irregularidades en la oferta, compra o producción en lotes o tandas, permitir a la organización manejar materiales perecedores y 4. Almacenamiento de mano de obra. Decisiones sobre inventario. Hay dos decisiones básicas de inventario que los gerentes deben hacer cuando intentan llevar a cabo las funciones de inventario recién revisadas. Estas dos decisiones se hacen para cada artículo en el inventario. 1. ¿Qué cantidad de un artículo ordenar cuando el inventario de este ítem se va a reabastecer? 2. ¿Cuándo reabastecer el inventario de este artículo? Tipos de inventario. En las empresas manufacturas hay tres tipos principales de inventario. Tenemos las materias primas, que representan existencias en los insumos básicos de materiales que abren de incorporarse al proceso de fabricación de una compañía. Los productos en procesos manufacturas. Son activos que se encuentran en un proceso de modificación y que se utilizan en la producción de otros productos en proceso o productos terminados. A medida que la materia prima se transforma, esta aumenta su valor debido a los costos de producción involucrados y los productos terminados. Estos son, como su nombre lo indica, los productos que ya han terminado su proceso de transformación y están listos para ser entregados. Por este motivo suelen transferirse del área de producción al almacén. Otros tipos de inventario son inventario sin consignación, inventario inicial, final, disponible, físico y mixto. En general hay 28 tipos de inventario. Método de evaluación de inventarios. Entre las cuestiones relativas a la evaluación de los inventarios, la principal importancia es la consistencia. La información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos principios durante todo el periodo contable y durante diferentes periodos contables, de manera que resulte factible comparar los estados financieros de diferentes periodos y conocer la evolución de la entidad económica, así como también comparar con estados financieros de otras entidades económicas. Las principales bases de evaluación para los inventarios son las siguientes: costo, costo mercado al más bajo y precio de venta. Teniendo como premisa lo anteriormente dicho, podemos decir que los principales métodos de evaluación de inventarios son los siguientes. Costo identificado. Este método puede arrojar los importes más exactos debido a que las unidades que existen sí pueden identificarse como
pertenecientes a determinadas adquisiciones. Costo promedio. Tal y como su nombre lo indica, la forma de determinarse es sobre la base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de artículos adquiridos o producidos. Primero en entrar, primero en salir, o PEPS. Este método, identifica también como PEPS, se basa en el supuesto de que los primeros artículos o materias primas en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él. Último en entrar, primero en salir, o WEPS. Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén o al proceso de producción son los primeros artículos o materias primas en salir. Método detallista. Con la aplicación de este método, el importe de inventarios es obtenido evaluando las existencias a precios de ventas, deduciéndoles los factores de margen de utilidad bruta. Así obtenemos el costo por grupo de artículos producidos. Bueno, procedo a hablar solo sobre los registros contables, teniendo como referencia el método UPS monetario. Este debe de llevarse a cabo de la siguiente manera. Se debe hacer una asignación de una cuenta en la cual tenga saldos, deudores y acreedores, con el objetivo de realizar asientos contables. Se recomienda que este se debe realizar anualmente. Por lo tanto, lo que se debita y se acredita cada periodo debe relevarse el siguiente para así obtener el actual. En el caso de impuestos sobre la renta, la diferencia que se conciba como deducible del impuesto debe realizarse como un ajuste por el monto de más el cual no fue registrado, afectando así un gasto por impuesto diferido por la cantidad que se detecta. Bueno, para la selección del sistema de evaluación, pues prácticamente cada empresa debe de seleccionar el sistema de evaluación más adecuado a sus características y aplicarlos en forma consistente. A no ser que se presenten cambios en las condiciones iniciales, pues si sucede esto, se deben hacer la relevación de las reglas particulares. Bueno, el costo o valor del mercado, este debe ser menor, excepto que el costo o valor de mercado no debe exceder el valor de realización y que el valor de mercado no debe ser menor que el valor de realización. Por ser los inventarios una parte súper fundamental de los activos de muchas empresas, pues su evaluación y su presentación tienen un efecto significativo para determinar la posición financiera y los resultados operativos de la compañía. Pues prácticamente existen dos sistemas. El primero es el sistema permanente o perpetuo. Su característica es que el inventario siempre está al día y siempre debe llevar un juego completo del CARDES, es decir, la salida, la entrada y precios del producto. Su otra característica, pues, es que este método se puede emplear de forma mensual y también el método se puede emplear en forma anual. El sistema periódico juegos de inventario también es otro sistema de selección de evaluación, pues su característica principal es que para poder llevar el inventario, este debe de hacerse un conteo físico y valorizar su resultado. También el costo de ventas se determina como el cambio neto entre el inventario inicial y el inventario final. Bueno, cuando hablamos del control de inventarios de mercancía, nos referimos como al conjunto de actividades y técnicas utilizadas para mantener la cantidad de artículos. ¿Cuáles artículos nos referimos? Como los materiales, las materias primas, productos en proceso y productos terminados. A tal nivel, deseado que ni el costo ni la probabilidad del faltante sean de una magnitud significativa. Pues esta sección resume el movimiento de entradas y salidas que conforman el inventario de mercancías de una empresa. Para registrar la sección de control de inventarios de mercancía, todas las estructuras de venta deben mantener la información de costo de artículo vendido. ¿Cuáles son estas? Pues la línea de inventario inicial, línea de compras, línea de costo de mercancía vendida y por último la línea de inventario final. Bueno, en el control interno sobre los inventarios, pues prácticamente los inventarios son de vital importancia dentro de una empresa, ya que los inventarios, entre comillas, son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización.
Cabe recalcar que las grandes empresas tienen gran cuidado en proteger sus inventarios. Los elementos de un buen control interno sobre los inventarios, estos incluyen sin importar cuál sistema se utilice, es necesario hacer un conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. Se necesita mantenimiento eficiente de compra, recepción y procedimientos de embarque, un almacenamiento de inventario para protegerlo contra el robo, descomposición o de algún daño. Permitir el acceso de inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables. Mantener registros de inventario perfectos para las mercancías de alto costo unitario. Control de inventario en cantidades económicas. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a pérdidas obviamente de ventas, y no mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. Bueno, existen unos posibles procedimientos a desarrollar, entre ellos encontramos el método PEX. Eso nos dice que parte del supuesto de que las primeras unidades de productos que se compraron fueron las que primero se vendieron. Pues en la economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las mercancías o productos vendidos se determina con base en los precios más antiguos, y en consecuencia las utilidades prestadas van a ser artificialmente más altas, aunque los inventarios vendidos quedan registrados en el balance a los precios más próximos o actuales. Por supuesto, este método de valoración de inventario se emplea para efectos contables, más no para propósito tributario, teniendo como referencia mayor utilidad, también mayor impuesto a pagar. El ajuste por inflación no produce ningún efecto en la actualidad, por cuanto el crédito que se registra en la cuenta de corrección monetaria, pues estamos hablando de los ingresos, se ve compensado por el mayor valor de coste de venta, productos, precisamente de dicho ajuste por inflación. Y esto se debe a que los inventarios más antiguos, que producen el mayor ajuste por inflación, son los que toman como base para el cálculo del costo de la mercancía vendida. El CARDEX. El CARDEX es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén o empresa. Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. En las también conocidas tarjetas CARDEX de inventario se ingresan datos generales sobre dichos bienes con el objetivo de llevar el control de sus movimientos al rastrear las entradas y salidas de estos artículos para a su vez elaborar reportes. Aquí un ejemplo de CARDEX. Inventario CARDEX también incluyen todos los artículos adquiridos por parte de una compañía con la intención de utilizarlo para su objeto social, de modo que, dependiendo del tipo de empresa, los mismos objetos pueden ser tratados de distintas maneras y asimismo serán considerados como parte de clases de inventarios diferentes. Entender estas diferencias es importante a la hora de pensar los objetivos de uso del CARDEX. Existen múltiples tipos de inventario y al tener muy claro cuáles son las propiedades materiales de una empresa y en qué categoría deben estar contenidas, se pueden controlar los costos. Existen dos tipos de sistemas de inventarios para ejercer control sobre los mismos: el sistema de inventarios permanente y el sistema de inventarios periódico. El primero se caracteriza por utilizar CARDEX como parte fundamental de su operación, que como su nombre lo indica lleva registro individual y permanente de cada movimiento relacionado con el inventario. Gracias a esto, el CARDEX contribuye al control, la seguridad y la organización del inventario de una empresa. Tipos de CARDEX. El PEPS es un mecanismo de gestión de valoración de activos en el que básicamente se busca vender o usar los productos que fueron producidos o adquiridos primero, de modo que el precio de venta depende del valor inicial del producto, independientemente de que ahora el producto valga más o menos que en el momento que se adquirió. En el caso que yo deba hacer devoluciones de un producto vendido a un cliente, este se ingresa al sistema de inventario por el valor que se vendió, ya que cuando se hizo la venta del producto fue asignado con un costo de salida
independientemente de las variaciones en el precio del producto los días posteriores. El CARDEX en el software administrativo. Una de las ventajas de tener un software administrativo en una empresa es que a través de él se pueden manejar y monitorear numerosas operaciones de todas las áreas y por supuesto el inventario debe ser uno de los departamentos más organizados. Muchos aspectos de la empresa dependen de su optimización. Hoy en día este proceso de control se hace a través de plataformas digitales electrónicas en las que luego de hacer el ingreso del inventario en el sistema, el mismo mecanismo registra los movimientos de los productos de manera autónoma para que luego el empresario pueda visualizarlo en forma de reporte. Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y en la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. Objetivo. El objetivo de la NIC 2 es indicar el tratamiento contable de los inventarios que se realizan en una empresa. Entre los objetivos que tiene delimitar la NIC 2 están la determinación del costo, la guía para el reconocimiento del costo, la indicación de distinguir e identificar deterioros que afectan los registros en contabilidad y la indicación de fórmulas o métodos a utilizar para atribuir los costos y las existencias de los inventarios. Alcance. La NIC 2 es de alcance y aplicación para todas las empresas que cuentan con una existencia de inventarios, excepto para aquellas actividades como NIC 32, instrumentos financieros, que es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero. Y por otro lado tenemos NIC 41, agricultura, que son los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en el punto de cosecha. Definiciones. En primer lugar tenemos las existencias. Las existencias de inventarios se definen por ser activos en las operaciones de contabilidad y se les registra como mercaderías, ya sean los mismos poseídos o adquiridos para directamente venderlos, realizados en un proceso de producción para su posterior venta, como suministro utilizados en el proceso de producción o ejecución de servicios. En otras definiciones tenemos valor razonable. Es aquel valor o importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en un mercado. Valor neto realizable. Es el precio estimado de una existencia. Se lo determinan costos estimados para terminar su producción y gastos necesarios para llevar a cabo la venta. Por último, en las definiciones de las normas, tenemos la capacidad de producción normal, que se refiere a la producción que se desea alcanzar y que la empresa utiliza el informe para considerar en sus decisiones y estimaciones a largo plazo. Medición de los inventarios. En los costos de los inventarios se comprenderán costos derivados de la adquisición. Son aquellos costos donde incluirán los importes que se relacionan a la adquisición de la existencia de inventario, como por ejemplo los costos de transporte, fletes, acarreos y los impuestos fiscales. Costos de transformación. Son aquellos costos que se derivan cuando la empresa desarrolla un proceso de producción o la ejecución de un servicio. La existencia de estos costos indica que por su transformación se necesita una mano de obra directa donde se suman los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos son identificados durante el proceso productivo, ya que fácilmente al inicio de la ejecución no son factibles de observar y además se clasifican por ser fijos o variables, considerando un tratamiento contable distinto a cada situación encontrada. Otros costos. Estos costos son excluidos de la siguiente manera: por la cantidad anormal de desperdicios de materiales, mano de obra u otros factores de costo de fabricación. Los costos de almacenamiento que no tienen nada que ver con el proceso de producción. Aquellos costos indirectos de fabricación que no contribuyen con la ubicación y la existencia de los inventarios. Y por último, los costos de ventas. Técnica de medición de costos. Existen dos técnicas que son el método costo estándar y el método minorista. El método costo estándar se tendrán en cuenta los niveles normales de materias primas y suministro, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad. Método minorista. Se utiliza a menudo en el sector comercial. Al por menor es cuando hay un gran número de artículos. Se determina deduciendo el precio de venta de cada producto el porcentaje de margen bruto.
Fórmula de cálculo del costo. El costo de los inventarios se determinará a través de la identificación específica. La identificación específica no es apropiada para grandes cantidades de productos que son intercambiables y deben asignarse usando una de las siguientes fórmulas. Primero en entrar, primero en salir, FIFO en inglés, o costo de promedio ponderado. Una entidad debe usar la misma fórmula de costo para los inventarios del mismo tipo y uso, es decir, una entidad puede usar más de una fórmula. La fórmula del costo promedio ponderado se promedia el costo del saldo inicial con el costo de la compra o producción del periodo. Valor neto realizable. La NIC 2 menciona este proceso como una estimación que se realiza cuando el costo de la existencia no puede ser recuperable debido a daños ocasionados o también por permanecer en almacenes como obsoletos y sus precios en el mercado han bajado. Al identificar un tipo de estos daños de existencia se determinará las cuentas y se procederá a evaluar el valor actual que se tiene en el producto, si corresponde una disminución en el valor o si ya no sirve por completo. Reconocimiento como un gasto. El valor contable del inventario y vendido debe reconocerse como gasto en el mismo periodo en que se reconoció la venta respectiva. Algunos inventarios pueden ser incorporados a otras cuentas de activo, por ejemplo, los inventarios que se emplean como un componente de propiedades, planta y equipo de propia construcción. Información a revelar. Esta norma exige la revelación de las políticas contables adoptadas para valorización de las existencias, el importe de libros y los parciales según la clasificación que resulte apropiada para la entidad y por último, exige aquellos importes de las existencias que se contabilicen por su valor razonable menos los costos de venta y los reconocidos como un gasto durante la ejecución.